saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Continuamos con nuestra serie temática, la llaga del Cordero. Y al inicio veíamos, a partir de Isaías 53, el pasaje del versículo 5, donde habla de que por su llaga fuimos nosotros curados. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 24, recuerda esto. Mire qué interesante. Recuerda esto, que por su herida nosotros fuimos curados. Pedro, sabiendo que esto es algo extensivo desde la salvación, la sanidad y la restauración. Y creo que Pedro estaba muy claro porque lo estaba expresando. Porque hoy vamos a observar la sanidad del cuerpo. La sanidad del cuerpo. Vamos a meditar en este devocional de hoy bajo el título La sanidad que es en Cristo Jesús. La sanidad que es en Cristo Jesús. Si bien es cierto, lo que preferencia Dios es la salvación. Es llegar más allá de lo que el cuerpo representa. Pero muchas veces la sanidad del cuerpo también pasa a ser una parte expresiva de la sanidad ya realizada en el alma. Es decir, cada tanto incluso la sanidad del cuerpo prácticamente es como un efecto rebote a lo que fue la sanidad del alma, la salvación. Y esto va generando que después venga una restauración gradual, muchas veces de menos a más, en la vida del individuo. Pero hoy quiero ver en Biblia esto de la sanidad física. Y nuevamente voy a posicionarme en Isaías, pero el versículo anterior, para que entendamos que Cristo preferencia la sanidad del alma, pero también nos presenta que Él desea el bienestar del ser humano. Él desea el bienestar del ser humano. No está en el buen deseo de Dios que el ser humano sufra y padezca enfermedades. Las enfermedades sabemos que vinieron por causa del pecado como efecto natural junto a la maldición y la muerte. Y muchas veces Dios va a permitir y va a tener que permitir las enfermedades para que la muerte se genere. Y cada tanto también va a permitir enfermedades a fin de que el individuo se reconozca y se arrepienta. O simplemente va a usar la enfermedad como el tiempo preparativo para trabajar en la vida de sus hijos o de alguien que él estima a salvación. Pero finalmente muchas veces la enfermedad va a ser el conducto desde la vida natural transitoria a la eternidad en gloria, ya sea por un lado para salvación o por otro lado también incluso en casos extremos para condenación. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 53, versículo 4. Y dice así la palabra del Señor. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Azotado, herido de Dios, abatido. Mientras vivía el proceso previo, durante y toda la secuencia de la cruz, lo que más se manifestó en nuestro Señor fueron dolores y heridas. Tras esto hay toda una ilustración. Tras esto, en ese cuadro tan trágico, hasta se ve una alegoría de la condición del ser humano. Una condición de azotes de vida y de dolores de existencia. Todo eso que conlleva la enfermedad del alma por causa del pecado, pero que se externaliza y afecta al cuerpo, en el Señor Jesucristo se
evidenció a través de él llevar en su propio cuerpo estos dolores, estas heridas, que es una forma expresiva de la enfermedad. Entonces, por favor, note, en el madero, Cristo venció la muerte, anuló la maldición, pero también, para facultar la salvación del alma, también facultó la sanidad del cuerpo. Porque en su origen, Dios creó al hombre no para que el hombre se enfermase, sino que, vuelvo y repito, la enfermedad vino por causa del pecado. Por ende, hay muchas enfermedades que tienen causa de pecado, pero no todas. Hay otras que Dios permite. Es el caso de aquel hombre ciego, en donde Cristo dijo, no, esta enfermedad no es que venga como herencia por causa del pecado de sus padres, sino que hay enfermedades para que Dios se glorifique a través y en medio de la enfermedad. Entonces igual hay que hacer una separación de enfermedades que pueden ser por causas naturales de desgaste del cuerpo, otras que pueden tener también un origen satánico espiritual, porque eso es una realidad, otras que sí pueden ser directa causa de pecado, y otras literalmente, obviamente, permitidas por Dios como un aguijón. Entonces, no toda enfermedad es de la misma causa, del mismo origen o del mismo tipo, pero lo clave es que literalmente la enfermedad Cristo la cargó también en su humanidad, y también con la muerte, la maldición y el pecado quedaron en algunos aspectos anuladas en el madero de la cruz. Pero al igual que el pecado, aunque ya fue vencido, la muerte también, pero tiene que llegar a un estado final de consumación de todo esto, la enfermedad Cristo ya la cargó, aunque hoy por hoy muchas veces nos toca llevar ciertas enfermedades, que a veces también son herramientas que Dios va a usar, formativas en sus hijos, o también para que sus hijos tengan una necesidad de buscar más de cerca al Señor en medio de sus aflicciones. Pero en síntesis, lo que nos está hablando Isaías en la imagen del cordero sangrante, en la llaga del cordero, es que Él ciertamente cargó en sí mismo nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y mucho pueblo, obviamente, en ese momento lo vio como merecedor de aquello, y otros dolidos de ver que él era la víctima inocente que estaba sufriendo todo esto. Pero tras esto era la imagen de Dios cargando toda la angustia humana, la angustia del alma, la necesidad del físico y la urgente necesidad de restauración. Entonces no es real lo que algunos dicen, esta es mi enfermedad y yo la tengo que cargar hasta la tumba. He escuchado eso. Déjeme decirle, en el amor del Señor, Dios no quiere el mal para nadie. Muchas veces nosotros nos buscamos nuestro propio mal. Y claro que hay aguijones de parte de Dios que hay que aceptarlos, pero que no necesariamente son nuestros y son hasta la tumba. A Dios, si le place, en cualquier momento puede sanar a alguien, pero Él tampoco está condicionado ni obligado a sanar a todos. Hoy por hoy en la superfe se piensa que Dios quiere sanar a todos, y no se olvide de algo, que el mismo Divino Maestro hubo zonas en su momento en donde no pudo sanar a todos. ¿Cómo es esto? ¿Dios imposibilitado? No, sino que Dios, conociendo los corazones, sabía que habían quienes no deseaban, no querían, y no los sanó. Pero donde había urgente necesidad, vemos que el ministerio del Maestro, que tenía 3 áreas muy profundas, un área didáctica, un área terapéutica y un área enigmática. Parto con la enigmática, esos grandes prodigios y milagros extraordinarios que solo Dios, en esencia, en tiempo real, podía hacerlas. Caminar sobre las aguas, la multiplicación de panes y peces.
los extraordinarios milagros que van más allá de la razón y del entendimiento. También, por ejemplo, la resurrección de un putrefacto Lázaro. Incluso hay áreas de sanidad del cuerpo que tienen que ver con liberación de endemoniados. Porque sí, es cierto, hay enfermedades que son propias del organismo, pero hay enfermedades que también tienen su raíz de esencia de ataques en lo espiritual. Y esto nos lleva a entender lo que Pablo presenta en 1 Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, deben ser guardados irreprensibles para la venida del Señor. Espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser. Entonces entendemos que el ser humano es un ser integral. Es un espíritu que posee un alma y que habita en un cuerpo. Y aunque el cuerpo está en el último lugar de la fila, porque nuestra relación con Dios es espiritual para poder ir moldeando la voluntad del alma que está en el punto central, esto es algo tremendo porque a Dios también le interesa el cuerpo, porque con la esencia elemental de ese cuerpo, aunque esté disperso hasta el más pequeño átomo después de la muerte, con esa misma masa corpórea que solo Dios sabe cómo la va a reintegrar, promete cuerpos glorificados para el creyente, a fin de una redención integral. Dios se va a llevar a su presencia un espíritu, un alma, que es en esencia el mismo que tuvimos en vida, pero ahora en un cuerpo que Él va a restaurar y va a glorificar para estar eternamente en su presencia, como seres integrales, pero con cuerpos glorificados. Ahora, quiero que vea algo bien importante. En el área terapéutica hubo sanidades de todo tipo, sanidades mayores y menores, podríamos decirle. Pero hubo una secuencia que el maestro siguió. Podríamos decir que en primera instancia él se preocupó del área didáctica, la enseñanza. Y quiero que me acompañe que veamos una sanidad muy especial que la encontramos en San Mateo 8, del 14 al 17, para que ustedes puedan buscar en casita, en San Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45, y en San Lucas 5, del 12 al 16, que es la sanidad de la suegra de Pedro. Donde muchos hacen chiste con las suegras, nuestro Señor no hizo ningún chiste. Ya, por favor. Y es maravilloso porque si usted ve la secuencia que presenta Mateo, esto viene como un tercer milagro a posterior de el gran discurso del Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Es el tercero de estos milagros que llevan una secuencia bien interesante. Da la impresión, no puedo darlo con certeza absoluta, que sería, si llevamos un tema cronológico, sería el tercero de tres milagros muy especiales después de la enseñanza del Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Lo primero que va a sanar después de la enseñanza es a un leproso. A posterior va a sanar a el siervo del centurión que era paralítico. Y después viene, desde el versículo 14 al 17, la sanidad de la suegra de Pedro. Y es llamativo porque este milagro de sanidad de la fiebre, de la gran fiebre en esta mujer, Mateo le refresca la memoria al lector y lo lleva justamente al pasaje que yo leía de Isaías 53:4. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Sin hacer una aplicación alegórico-mística, sino que viendo tras la secuencia y las sanidades, de alguna manera como una agenda que iba a llevar el Señor con respecto a las sanidades para demostrar la condición humana. La lepra en Biblia siempre sabemos que representa el pecado. Cristo enseña del Sermón del Monte y las bienaventuranzas, comienza a presentar la idea del reino, la idea del rey y la idea del acceso como súbditos. Pero mientras haya pecado, esto es imposible. Por lo tanto, la primera sanidad tiene que ver con la idea de que Cristo venía a solucionar el problema del pecado. Por eso sanó un leproso. Ahora, el pecado trae consecuencias en el individuo
que el ser humano sin Dios, sin Cristo, tiene una parálisis espiritual que le impide llegar de correcta forma delante de Dios. Por eso, aunque Dios ha permitido una esencia elemental para que el hombre incluso sea un religioso empedernido, el hombre también siente un deseo de buscar a Dios, y eso justifica las innumerables tipos de religiones e ideas religiosas. Dios es el que le sale al encuentro al hombre, y es Dios el que permite finalmente el encuentro transformador con el hombre. Y aparece la idea de la parálisis. Fíjese la secuencia. Después de la gran enseñanza, ahora Cristo sana al leproso, porque va a sanar el pecado. Por eso viene la sanidad, la salvación del alma. Después va a quitar la parálisis para que el hombre, ahora restaurado en esa área, pueda caminar conforme a Dios. Pero lo tercero que va a hacer, y esto es llamativo, va a quitar la fiebre. Ahora, escúcheme bien. Cuando usted lea lo que dice Marcos y lo que dice Lucas, se va a dar cuenta que la suegra de Pedro no tenía cualquier fiebre. Esta era una fiebre de muerte. Puede ser algún tipo de paludismo o alguna de las enfermedades propias de aquel tiempo. Esta no era una fiebre de un resfriado común, no. Esta era una fiebre de vida o muerte. Era una fiebre que estaba llevando a la suegra de Pedro a la tumba. Y Marcos nos detalla. Pero Lucas también nos dice algo, e indistintamente los evangelios, viéndolos como sinópticos en paralelo uno al lado del otro, también nos dice que no cualquiera estuvo en ese evento, en esa sanidad, sino que estuvieron los íntimos del maestro. Pedro era uno de los íntimos, junto a su hermano Andrés, pero también estaban Juan y Jacobo. Precisamente Juan, el del Evangelio, el de las cartas, el del Apocalipsis, y su hermano Santiago el mayor. Y ese era el grupo íntimo, el mismo grupo que en su momento estuvo, por ejemplo, en San Mateo 17, en la transfiguración del monte. Entonces, en esta sanidad, Cristo iba a estar con los íntimos. ¿Sabe por qué? Porque esto tiene la idea de la salvación, la restauración, la sanidad hacia los amigos, hacia los íntimos de Cristo. Entonces voy a leer San Mateo 8, 14 al 17, y dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Quiero que observe algo. Aunque ya había sanado un leproso, había sanado el siervo del centurión, a posterior de la sanidad de la suegra de Pedro, es como que se activó en pleno el área terapéutica, el área de la sanidad, porque a través de ese milagro de sanidad, ahora le traen a muchos endemoniados, que después nos va a llevar la misma secuencia en este mismo capítulo, cuando sana o liberta a los endemoniados gadarenos, porque sí, fueron dos, aunque uno, donde estaba Legión, interactuó con el maestro. No fue un solo endemoniado gadareno, obviamente fueron dos, pero la interacción fue con uno, así como no fue solamente Bartimeo, fueron dos ciegos, pero el hijo de Timeo era el que interactuó con el divino maestro. Acá vemos cómo ahora Cristo, a partir de este milagro, va a inaugurar oficialmente el tiempo del área de la sanidad, del área terapéutica, sanando, libertando, haciendo obras extraordinarias. Pero me llama la atención esto de la fiebre, una fiebre mortal, una fiebre de muerte sobre la vida de esta mujer. Y lo extraordinario que dice: y tocó su mano. Oiga, la fiebre ataca la cabeza, pero Cristo no puso su mano en la cabeza, sino que le tocó la mano, y en ese instante la fiebre la dejó. Qué llamativo es que Cristo no pusiese las manos en la cabeza, sino que le tocase la mano.
Entonces esto tiene la idea también de que Cristo va a llevarnos de la mano para guiarnos en el caminar. Porque a veces, estando afiebrados, no sabemos pensar ni por dónde caminar. En este mundo hay muchos que están afiebrados, incluso algunos que se están atreviendo a predicar desde su propia fiebre. ¿Ah? Que Dios sane a los afiebrados de turno. Pero lo llamativo es que en ese mismo instante la fiebre le dejó, ella se levantó y después les servía. La Biblia no especifica si antes de eso esta mujer era una discípula del Señor. No lo especifica. Y probablemente no lo era. Pero ahora, una vez que le deja la fiebre, se levanta y ahora sirve al Señor. Quiero que vea esa secuencia. Mientras Dios no quite muchas veces ese aguijón terrible, muchos les cuesta levantarse y servir al Señor. Jesús sanando a la suegra de Pedro nos da la evidencia clara que la sanidad del cuerpo también le importa al Señor y es necesario entenderlo, asimilarlo y vivirlo. Que Dios nos bendiga. Conclusión, consejo, consigna. Conclusión: la sanidad física es una realidad. Consejo: creamos a la palabra de Dios plenamente. Consigna y lema para el día de hoy: Cristo nos sana, nos levanta y nosotros le servimos. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.